En el día de hoy vamos a tratar un nuevo tema. Para hoy tenemos armaduras compuestas por varias armaduras simples. Para comprender más fácilmente qué es una armadura formada por varias armaduras simples, volvamos a lo básico. ¿Qué es una armadura simple? Una armadura simple consiste en elementos triangulares conectados entre sí mediante nodos de pasador. Las fuerzas dentro de sus elementos pueden determinarse al suponer que todos son de dos fuerzas, conectados concurrentemente en cada nodo. Los elementos están en tensión o en compresión o no soportarán ninguna fuerza. Un ejemplo sencillo de armaduras simples se encuentra en las conexiones del techo de una casa. Como podemos ver, están conectados por nodos. Ahora bien, ¿cómo se forman las armaduras compuestas por armaduras simples? Para entrar en detalle es necesario considerar dos armaduras simples, la armadura A, B y C y la armadura D, E, F, como se muestra en la figura. Una armadura compuesta se basa en la conexión de armaduras simples y rígidas que están conectadas entre sí. Por lo tanto, para este caso las armaduras simples están conectadas por tres barras, la barra BD, la barra BE y la barra CE. De esta manera las armaduras simples formarán en conjunto una armadura rígida A, B, D y F. Sin embargo, las armaduras ABC y DEF también se pueden combinar en una sola armadura rígida uniendo los nodos B y D en un solo nodo B y conectando los nodos C y E por medio de una barra C, como se muestra en la figura. La armadura que se obtiene de esta forma se conoce como una armadura finca. ¿Para qué sirven estos tipos de armaduras? En una armadura compuesta por varias armaduras simples, todas las reacciones desconocidas y las fuerzas en todos los elementos pueden determinarse mediante los métodos de la estática, permitiendo así que la armadura no se colapse ni se mueva. Esto quiere decir que las armaduras compuestas por varias armaduras simples ayudarán a construir estructuras con una gran rigidez y solidez que les permita mantenerse en equilibrio. ¿Cómo se calculan todas las reacciones desconocidas y las fuerzas en todos los elementos de una armadura compuesta por varias armaduras simples? En una armadura compuesta, el número de elementos M y el número de nodos N aún están relacionados por la fórmula. Elementos M es igual a 2 nodos menos 3. En el caso de que algunos elementos no se puedan calcular mediante el método de nodos, se necesitarán crear sistemas de ecuaciones en los que se tengan igual número de ecuaciones y de igual número de incógnitas. Estas ecuaciones se podrán crear de acuerdo a los siguientes casos. Primero, si se necesitan hallar datos faltantes y se pueden usar las sumatorias de fuerzas para hallar los datos faltantes. Segundo, si se necesitan hallar datos faltantes y se pueden usar las sumatorias de momentos para hallar los datos faltantes. Ejemplos. Primero, determinen la fuerza de los elementos E y F y G y I de la armadura mostrada en la figura. En la figura mostrada se tienen fuerzas en diferentes partes de la estructura. Se tiene una fuerza en C de 28 kips, una fuerza en G de 28 kips y una fuerza en K de 16 kips. Además, se tienen que tener en cuenta los apoyos en los puntos fijos y tener en cuenta las reacciones que estos generan. Primero, para desarrollar el ejercicio se debe realizar el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan en la armadura, teniendo en cuenta además los puntos de apoyo y las reacciones. En el diagrama de cuerpo libre se debe tener en cuenta las fuerzas que actúan sobre la estructura, en los puntos C, en el punto G y en el punto K. Además, se deben tener en cuenta las reacciones que hay en el punto B y en el punto J, además las direcciones en las que estos actúan. Además, recordemos que un kip equivale a 1000 libras fuerza. Segundo, podemos hallar el valor de la reacción J haciendo una sumatoria de momentos con respecto al punto B. Hay que tener en cuenta que el momento es fuerza por distancia, donde fuerza es igual a F y D es igual a distancia perpendicular desde el punto hasta la línea de acción de la fuerza. En el diagrama de cuerpo libre se tienen varias fuerzas y de ellas se tienen que sacar los momentos respecto al punto B. Entonces, la sumatoria de momentos en el punto B nos quedaría de la siguiente manera.
tenemos una fuerza de 28 kips en el punto C, por lo tanto el momento van a ser 8 pies por 28 kips. En el punto G se tiene la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza de 24 pies y una fuerza de 28 kips. En el punto K se tiene una fuerza de 16 kips y una distancia perpendicular de 10 pies. Además tenemos otra fuerza que actúa en J con una distancia de 32 pies y una magnitud desconocida. Para hallar la magnitud de J se tienen que desarrollar los procedimientos matemáticos de los momentos, dando como resultado que J es igual a 1056 kips por pie dividido en 32 pies. El resultado de J nos da 32 kips. Tercero, podemos hallar las componentes de la reacción en el punto B usando las sumatorias de fuerza y la sumatoria de momentos con respecto al punto J. La sumatoria de momentos respecto al punto J se realizará con la fórmula de momentos. Para este caso se tienen 1, 2, 3 y 4 fuerzas que generan momento con una componente desconocida BY. Para calcular la componente BY se hacen los procedimientos matemáticos, dando como resultado que BY es igual a 736 kips por pie dividido en 32 pies. La componente BY en este caso sería de 23 kips. Para hallar la componente BX se debe hacer la sumatoria de fuerzas en X. En este caso la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0 porque está en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria nos quedaría de 16 kips más Bx igual a 0. Bx en este caso nos daría con una componente negativa. Sin embargo, dependiendo de cómo se tome la estructura y dependiendo de cómo se tomen los momentos, Bx sería de 16 kips. Ahora por último vamos a encontrar las fuerzas en el elemento EF y en el elemento G. Para el elemento EF se pasa la sección NN a través de la armadura de manera que solo interseque el elemento EF y a otros dos elementos adicionales. Después que se han removido los elementos intersecados, la porción del lado izquierdo de la armadura se selecciona como el diagrama de cuerpo libre. Al observar, vemos que hay tres incógnitas: la fuerza EG, la fuerza DF y nuestra fuerza en cuestión F. Para eliminar las dos fuerzas horizontales, lo hacemos con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces planteamos, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Estos 23 kips menos los 28 kips de nuestra fuerza en C menos la fuerza F, que es nuestra fuerza en cuestión, igual a 0. Despejando nuestra fuerza EF, encontramos que esta es de menos 5 kips. Ahora encontraremos las fuerzas en el elemento G. Para este elemento se pasa la sección MM a través de la armadura de tal manera que solo interseque el elemento G y a otros dos elementos adicionales. Después que se han removido los elementos intersecados, se selecciona la porción del lado derecho de la armadura como nuestro diagrama de cuerpo libre. Otra vez, están involucradas tres fuerzas desconocidas: nuestra fuerza HJ, la fuerza HI y la fuerza GI, que es nuestra fuerza en cuestión. Para eliminar las dos fuerzas que pasan a través del punto H, hacemos la sumatoria de momentos respecto a este punto. Entonces, la sumatoria de momentos respecto a H es igual a 0. Recordemos que momento es igual a fuerza por distancia. Para nuestro punto H tenemos una fuerza de 33 kips por 8 pies, una fuerza de menos 16 kips por 10 pies y nuestra fuerza GI por 10 pies igual a 0. Si despejamos nuestra fuerza
G encontramos que es igual a 10.4 kips. Si observamos, ambas fuerzas, nuestra fuerza EF y nuestra fuerza G, nos dieron negativas. Recordemos que el sentido de las fuerzas lo asignamos arbitrariamente. En este caso, lo asigné suponiendo que los elementos estaban en tensión. El signo negativo obtenido en nuestras fuerzas indica que en realidad el elemento está en compresión. Bueno, vamos a realizar un ejercicio sobre armaduras compuestas por armaduras simples. Entonces nuestro ejercicio dice: una armadura para techo se carga en la forma que muestra la figura. Determine la fuerza en los elementos CE, DE y DF. Entonces, para determinar nuestras fuerzas, lo primero que tenemos que hacer es realizar el diagrama libre, el diagrama de cuerpo libre. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos estas fuerzas que están sobre la armadura, aquí representadas. También se presentan dos fuerzas en el punto A y en el punto L. Según la tabla de apoyos y reacciones, tenemos que en nuestro punto A, de acuerdo a este apoyo, se van a presentar dos reacciones, una reacción en X y una reacción en Y. Y en nuestro punto L, de acuerdo al apoyo, tenemos que se presenta una reacción solo en Y. Ahora, para determinar las fuerzas, solo utilizaremos la sección DACD, que está representada acá. Entonces, esta figura nos muestra las fuerzas que necesitamos hallar. Aquí tenemos AF, entonces tenemos la fuerza de DAF, la fuerza de DAE y la fuerza de CAE, que es la que nos piden hallar. Y además tenemos las fuerzas que van sobre la armadura, como estas, y la reacción en AY. Bueno, antes de todo esto, tenemos que hallar la carga total sobre la armadura. Para eso vamos a hacer, primero vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Pero como podemos ver en la figura, no tenemos fuerzas en X, solo la reacción a X. Por lo tanto decimos que R a X es igual a 0. Sabiendo ya esto, procedemos a hacer la sumatoria de cargas, o sea, la carga total, que va a ser, tenemos 5 fuerzas de 3 kilonewtons, por lo tanto es 5 por 3 kilonewtons más 2 fuerzas de 1.5 kilonewtons, entonces 2 por 1.5 kilonewtons, y eso nos va a dar que nuestra carga total va a ser 18 kilonewtons. Ya teniendo eso, hallaremos nuestra reacción AY. Entonces, por simetría decimos que la reacción en AY es la misma que en LY. Entonces, la reacción AY es igual a la reacción en LY. Esa va a ser un medio de nuestra carga total. Por lo tanto, tenemos que nuestra reacción en A y en L, va a ser 9 kilonewtons. Ya teniendo esa reacción, hallaremos nuestra pendiente, hallaremos el ángulo que tiene esto. Entonces decimos que va a ser tangente a la menos 1 de Y sobre X. Nuestro Y es la altura, 6,75 metros, sobre solo el pedacito de sección que vamos a hallar. Entonces, en este caso es de A a F, que son 9 metros.
Esto nos dará que nuestro ángulo es de 36,86 grados. Listo. Y una pendiente, también haciendo solo esta operación, tenemos que la pendiente M va a ser igual a 3/4. Listo. Ahora, teniendo estos datos, procedemos a hallar nuestra fuerza C, esta. Entonces tenemos que nuestra fuerza C va a ser igual por sumatoria de momentos, la vamos a hallar. Entonces la sumatoria de momentos, en este caso vamos a hacer la sumatoria de momentos en D para poderla hallar, teniendo en cuenta que este va a ser positivo siempre en sentido antihorario. Ahora sí tenemos que nuestra fuerza C por la altura de nuestra armadura es 6,75, nuestra altura total hasta F, pero como vamos a hallar hasta D, vamos a tener que solo 2/3, vamos a utilizar 2/3 de la altura, por lo tanto tenemos que es 2/3 por la altura, que es 6,75 metros. Adicional a esto, vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas también presentes en esa sección de armadura. Entonces tenemos la reacción AY, que ya la hallamos y nos dice que es 9 kilonewtons. En este caso, como tenemos nuestro eje, nuestro punto de origen acá de nuestro eje coordenado, por lo tanto decimos que nuestra reacción AY es negativa. Tenemos que es 9 kilonewtons por la distancia a la que está. Entonces tenemos que la tenemos acá, son de 3 y 3, 6 metros por 6 metros. Adicionalmente tenemos la de 3 kilonewtons, perdón, la de 1.5 kilonewtons por la misma distancia, 6 metros, más la fuerza de 3 kilonewtons por la distancia, que en este caso es 3 metros. Desde nuestro punto tenemos 3 metros. Todo esto igual a 0. Así tenemos que nuestra fuerza C por esta operación nos da que es 4.5 metros menos 36 kilonewtons por metro. Despejando nuestra fuerza C, tenemos que nuestra fuerza C es igual a 36 kilonewtons por metro sobre nuestros, está multiplicando, pasa a dividir 4.5 metros. Cancelamos metros con metros y tenemos que nuestra fuerza C es igual a 8 kilonewtons. Bueno, después de haber hallado nuestra fuerza C, que nos dé como resultado 8 kilonewtons, hallaremos nuestra fuerza D, esta, te doy ahí. Listo, entonces por sumatoria de momentos, en este caso nuestra sumatoria de momentos la haremos en A para poder determinar nuestra fuerza. En A va a ser igual a 0. Entonces, realizando la sumatoria de momentos en A, siempre positiva en sentido antihorario, va a ser igual a nuestra fuerza D por la distancia. Como estamos haciendo la sumatoria en A, en este caso nuestra fuerza se encuentra en D,
Entonces son 6 metros por 6 metros. Lo multiplicaremos por la altura, ya que nuestro punto A se encuentra en 0, en nuestro origen. Listo. En este caso, esta fuerza, como se efectúa sobre nuestro momento, en el punto que estamos aplicando el momento, se anula. Procedemos con las otras fuerzas. La siguiente, que sería 3 kilonewtons más 3 kilonewtons por la distancia, o sea, por 3 metros. Y los otros 3 kilonewtons más 3 kilonewtons por 6 metros. Así tenemos bien nuestra sumatoria de momentos, esto igual a 0. Así tenemos que, nuestra fuerza D por 6 metros más esta operación nos da 27 kilonewtons por metro igual a 0. Despejamos la fuerza de E y tenemos que es menos 27 kilonewtons por metro sobre los 6 metros. Cancelamos metros con metros y tenemos que nuestra fuerza de E es igual a menos 4,5 kilonewtons. Después de haber hallado nuestra fuerza de E, que nos dio como resultado menos 4,5 kilonewtons, procedemos a hallar nuestra fuerza de F. La haremos por sumatoria de momentos en el punto E, que es donde se intersectan las fuerzas DE y la fuerza CE. Entonces, sumatoria de momentos en el punto E será 0. Tenemos que nuestra sumatoria de momentos en el punto E, siempre positivo en el sentido antihorario, va a ser igual a la fuerza 1.5 kilonewtons por 6 metros, está a 6 metros de nuestro punto, menos la reacción AY, que es nuestros 9 kilonewtons por 6 metros, más nuestra fuerza 3 kilonewtons, más 3 kilonewtons por los 3 metros a la que se encuentra. En este caso, esta fuerza no la vamos a realizar, ya que se encuentra sobre nuestro punto, entonces será 0. Más 4/5 de nuestra fuerza, que va a ser, según el triángulo, tenemos que este es 4 y este es 3, por lo tanto será este pedazo 5 de nuestra fuerza, proyectando. Entonces de ahí tenemos los 4/5 por la fuerza de F por los 2/3 de altura que estamos utilizando, 2/3 por la altura total de la armadura, que es 6,75 metros. Esto va a ser igual a 0. Así tenemos que 4/5 de la fuerza de F por, esto nos da 4.5 metros, menos esta operación nos da 36 kilonewtons por metro igual a 0.
despejando nuestra fuerza de F, tenemos, esto es igual a 36 kilonewtons por metro sobre 4,5 metros. En el caso de este está dividiendo, pasa a multiplicar por 5, está multiplicando por 5 cuartos. Por 5 cuartos. Así tenemos que nuestra fuerza DF es igual a menos 10 kilonewtons. Cancelamos metros con metros, nos quedan kilonewtons. Así tenemos nuestros resultados, obteniendo que nuestra fuerza DF es menos 10 kilonewtons, nuestra fuerza de CAE de 8 kilonewtons y nuestra fuerza de E de menos 4,5 kilonewtons.